domingo pasado, con una muy bonita misa de clausura, se cerró finalmente el Sínodo de los Obispos que me ha tenido en Roma y que tanto tiempo nos ha tenido concentrados en este tema. Yo estoy ya volviendo finalmente a Denver, donde resido, pero en este último día en Roma no quería dejar de reflexionar sobre las consecuencias del sínodo y cómo ha concluido este evento. El Papa Francisco decía dos cosas en realidad muy importantes sobre este sínodo. Y lo dijo en la homilía de clausura, en realidad discurso de clausura, que pronunció el día sábado al concluir el sínodo, el sábado 24 de octubre. Justo cerrando el evento decía: que nos hayamos reunido acá no significa que se hayan encontrado soluciones exhaustivas, es decir, de fondo, a todas las dificultades y dudas que desafían y amenazan a la familia, sino que se han puesto dichas dificultades y dudas a la luz de la fe, se han examinado atentamente, se han afrontado sin miedo y sin esconder la cabeza bajo tierra. Es decir, en otras palabras, el Papa está diciendo que los hemos enfrentado con este espíritu que el mismo Papa Francisco llama conversión pastoral. Un término muy bueno, hermanos, porque significa esa conversión por la que tienen que pasar aquellos que son responsables de la pastoral. En primer lugar, los obispos, sucesores de los apóstoles, y que significa que su propia vida personal de santidad influya en un esfuerzo distinto constantemente, es decir, en la ruptura de la mentalidad burocrática, funcionaria, administrativa puramente, para que realmente los obispos tengan un corazón de pastor que contagie a los sacerdotes, a sus propios sacerdotes, y a su vez de esta manera también contagie al pueblo de Dios. Este es ese concepto importante de la conversión pastoral. Y respecto de esta conversión pastoral, ¿cómo describe también el Papa el Sínodo de los Obispos? Dice: significa haber instado a todos a comprender la importancia de la institución de la familia y del matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado sobre la unidad y la indisolubilidad, y apreciarla como la base fundamental de la sociedad y de la vida. Y esto es básicamente lo que expresa el documento final, que, como saben ustedes, es un documento que consta de 94 puntos, mucho mejor elaborado que el anterior documento de trabajo. Ese era el objetivo, con mucho más fundamento bíblico y teológico, con una reafirmación de la naturaleza del matrimonio como una institución, como dice el Papa, fundados en la unidad y en la indisolubilidad, donde se han hablado de temas controvertidos como el tema de la homosexualidad, señalando que requiere de un acompañamiento pastoral constante, generoso, bondadoso, con un gran sentido de la dignidad de toda persona humana, de todo bautizado, y como las atracciones hacia el mismo sexo de ninguna manera constituyen algo que disminuye la dignidad o el deber de atender pastoralmente a las personas. Pero por otro lado, también se deja en claro en contra de la ideología homosexual, no de las personas que tienen atracción al mismo sexo, sino en contra de la ideología homosexual. Dice: no existe fundamento alguno para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Ni siquiera remotas, importante. Y sobre el tema de los divorciados en nueva unión, clarísimamente se dedican aquí específicamente sobre los divorciados del número 83 al 86, o sea, 4 numerales dedicados al tema de los divorciados. El primer numeral, el 83, elogia a los divorciados que se mantienen en esta situación y que no contraen una nueva nupcia y que son fieles a su primer compromiso, muchos de ellos víctimas del abandono. Y luego entra a explicitar los otros temas importantes, como son
aquellas personas que se encuentran en una nueva unión, y en ningún momento se habla del acceso de los divorciados en nueva unión a la Eucaristía. Por el contrario, se reafirman las enseñanzas de la Familiaris Consortio, este documento del Papa San Juan Pablo II sobre la familia, que siguió a un sínodo sobre la familia, y en el que se señala claramente que por la naturaleza del matrimonio y por la naturaleza de la Eucaristía, el acceso de los divorciados en nueva unión a la comunión es no aceptable. Esto creo que queda muy claro, pero lo más importante no son estos temas controvertidos, esos son para, digamos, dejar tranquilo a buena parte de la prensa y algunas especulaciones que se han armado en torno a las conclusiones de este sínodo. Lo valioso son las propuestas que hacen los obispos, teniendo en cuenta que este es un documento que se lee con bastante facilidad, en el sentido que está mucho mejor escrito que el documento de trabajo que llegó a este sínodo, y sin embargo no se trata de un documento que haya sido escrito para ti y para mí, para nosotros. No es un documento como el que escribiría un pontífice cuando escribe una encíclica, una exhortación apostólica o una carta apostólica o cualquier tipo de documento pontificio. El Papa ojalá se anime, no ha indicado nada en una dirección o en otra, pero ojalá se anime él a escribir una exhortación apostólica postsinodal. Recordemos que después el sínodo sobre la evangelización, el Papa nos regaló la exhortación postsinodal Evangelii Gaudium, pero también señaló que los pontífices no debían verse obligados a tener que siempre terminar con una carta apostólica o con una exhortación apostólica después de cada sínodo. Las reflexiones de los mismos obispos tienen un valor, pero especialmente tiene un valor que los obispos se hayan visto cara a cara de todas las partes del mundo, y cómo al verse de distintas partes del mundo han podido compartir las distintas circunstancias y animarse mutuamente también con los buenos ejemplos, porque existen muchas iglesias muy pequeñas, perseguidas, marginadas. Nuestros hermanos, por ejemplo, los obispos de iglesias perseguidas en el Medio Oriente o en el sudeste asiático, o los hermanos en el África, por ejemplo, todos han compartido experiencias muy interesantes. Muchos de ellos han compartido las dificultades que tienen, pero han compartido también las respuestas, los caminos de acierto, las iniciativas pastorales que son exitosas, y eso me consta porque, como ustedes saben, con Así Prensa hemos estado hablando con los obispos de manera diaria y les hemos traído entrevistas directamente con ellos. Existe una edificación, los obispos vuelven edificados, vuelven estimulados, vuelven con nuevas ideas. Yo mismo escuché un obispo decir: voy a regresar a mi diócesis y voy a cambiar el plan pastoral para que gire en torno a la familia y el matrimonio, para destacarlos, para sacarlos adelante. Entonces, tenemos que agradecer al Señor por los frutos de este sínodo, y tenemos también que pedir y orar, seguir orando, para que las consecuencias de este sínodo sean fundamentalmente, más que un documento, una renovación pastoral en nuestra propia diócesis. Que tengas un buen día.